¿No cerraste los ojos todavía? Bien, acércate, pequeño. Te ayudaré a dormir. Hay un rincón de Reddit donde la gente va a contar las cosas que no le cuenta a nadie más. No porque sean mentiras, sino precisamente porque son verdad. Las 3 historias que vienen a continuación fueron publicadas hace más de 12 años. Los usuarios que las escribieron, en su mayoría, ya no existen en la plataforma. Borraron sus cuentas, borraron sus nombres, pero no pudieron borrar lo que dejaron escrito. Internet tiene esa memoria particular. No guarda todo, pero lo que guarda, lo guarda para siempre. Esto es lo que encontramos. Historia 1. El hombre del bosque usuario. Eliminado. Publicado hace 12 años, hay olores que el cerebro no olvida. No importa cuántos años pasen, no importa cuántas otras experiencias se acumulen encima. Hay ciertos olores que quedan grabados en una parte del sistema nervioso, que existe antes del pensamiento, antes del lenguaje, en ese lugar primitivo donde el ser humano todavía funciona como animal. El olor a peligro, el olor a muerte. El usuario que contó esta historia ya no existe en Reddit. Borró su cuenta, como borra uno las cosas que prefiere no seguir mirando. Pero lo que escribió quedó guardado, copiado, archivado por otras personas antes de que desapareciera. Porque hay historias que la gente siente la necesidad de preservar, aunque no sepa exactamente por qué. Esto fue lo que contó. Hacía una tarde perfecta para caminar. De ese tipo de tardes que invitan a salirse un poco del camino marcado, a apartarse de los senderos señalizados, a meterse entre la vegetación con esa curiosidad que la gente de ciudad conserva de manera intermitente y que el bosque siempre termina por castigar o recompensar, dependiendo del día. Él se había metido entre la maleza sin ningún propósito específico. Solo caminar. Solo alejarse un poco del ruido, de la rutina, de esa sensación permanente de que la vida ocurre en otro lugar. Fue entonces cuando lo olió. Describió el olor como dulce. Abrumadoramente dulce, de una manera que no tenía nada de agradable. Una dulzura que el cuerpo reconoce instintivamente como incorrecta. El tipo de dulce que viene de algo que está en descomposición avanzada. Lo siguió. Dijo que no supo por qué lo siguió. Que simplemente lo hizo, como si la curiosidad fuera más fuerte que el instinto, o como si el instinto mismo lo estuviera llevando hacia ahí. Apartó la maleza y lo encontró. El hombre llevaba varios días ahí. Eso fue evidente de inmediato, de una manera que no requería ningún conocimiento forense. El cuerpo estaba hinchado, con la piel en tonos verdes y negros que no pertenecen al espectro de lo vivo, con zonas donde la superficie ya había cedido. Los animales del bosque habían encontrado el lugar antes que él. Había evidencia clara y silenciosa de eso. Llamó a la policía. Le dijeron que esperara con el cuerpo. Ahí fue donde la historia dejó de ser solo desagradable y se convirtió en otra cosa. Era una zona apartada. Los agentes tardaron más de lo esperado en llegar. Y mientras él esperaba, sentado a unos metros del hombre muerto, el bosque fue haciendo lo que hace el bosque cuando el sol empieza a caer. Cerrar. La luz entre los árboles fue disminuyendo de manera gradual hasta que dejó de haber luz en absoluto. Y él se encontró solo, en la oscuridad completa de un bosque, a pocos metros de un cadáver en estado avanzado de descomposición. Escribió que trató de no mirarlo, que miraba hacia otro lado, hacia los árboles, hacia el cielo que ya no tenía color, hacia cualquier lugar que no fuera ese. Pero el bosque de noche es un lugar donde la vista deja de ser el sentido principal, donde lo que uno escucha y lo que uno huele toman el control. Y lo que olía no se podía ignorar. Los policías llegaron finalmente. El hombre, descubrieron, se había quitado la vida en ese lugar. No había señales de violencia ajena, solo la decisión de alguien de venir hasta ahí,
en ese rincón apartado del mundo donde nadie camina, y dejar de estar. Eso fue lo que ocurrió en el bosque. Lo que ocurrió después fue más difícil de explicar. Durante semanas después de ese día, el hombre del post comenzó a tener sueños. No pesadillas en el sentido convencional, no imágenes caóticas de terror. Eran sueños narrativos, coherentes, con una lógica interna que los hacía más perturbadores que cualquier imagen distorsionada. En esos sueños, el hombre del bosque hablaba. Y lo que decía no era neutro. Estaba enojado, furioso, escribió. Con una rabia específica y articulada, no el tipo de furia sin dirección que uno podría atribuir a un sueño. Era una furia que tenía un objeto claro. Él, el hombre que lo había encontrado. El hombre que había perturbado ese lugar. En los sueños, el muerto le decía que lo había molestado, que ese era su lugar, que nadie debería haberlo encontrado. Y le decía, con esa claridad específica que tienen las cosas que los sueños deciden que son importantes, que debía hacer lo mismo que él había hecho. Escribió que racionalmente sabía que eran solo sueños, que eran su mente procesando un trauma de una manera particular, que no había nada sobrenatural en eso. Pero también escribió que el hombre del bosque todavía aparecía en sus sueños, 12 años después de haber publicado eso, que probablemente aparecería esa misma noche, después de haber escrito todo aquello, que hay cosas que uno encuentra que no se pueden dejar donde estaban, que algunos muertos, cuando son descubiertos, se llevan algo del que los descubre, y que él todavía no sabía exactamente qué parte de sí mismo había dejado en ese bosque. Antes de continuar, cuéntanos si te han sucedido historias paranormales o inexplicables. Historia 2. Sonido en el auto. Usuario. Eliminado. Publicado hace 12 años. Era tarde. Más tarde de lo que debería haber estado en la carretera. Había ido a una reunión familiar que se extendió más de lo planeado, y el regreso era un viaje de casi 2 horas por carreteras que durante el día son perfectamente normales y durante la noche se convierten en otra cosa. Carreteras con árboles a ambos lados que forman una especie de túnel vegetal por donde los faros del auto apenas penetran, donde la oscuridad fuera del cono de luz es total, del tipo de oscuridad que no existe en las ciudades y que los que crecieron en ellas no están completamente preparados para encontrar. El cansancio llegó sin aviso, de golpe, con una intensidad que hace que los ojos pesen de manera física, que el camino empiece a moverse de maneras que no debería moverse, que el cerebro comience a tomar atajos que pueden costar la vida. Buscó un lugar donde detenerse. No lo encontró, no el tipo de lugar adecuado, una estación de servicio, un área de descanso, cualquier espacio iluminado y con presencia humana. Lo que había a los lados de la carretera era solo el borde del asfalto y detrás, los árboles. Tomó una decisión cuestionable. Lo escribió él mismo de esa manera. Se detuvo en el pasto al lado de la carretera. Se metió entre unos arbustos que ocultarían el auto de los conductores que pasaran y se recostó en el asiento. Eran las 11:22 de la noche. Tomó nota mental de esa hora sin saber exactamente por qué, como si alguna parte de él supiera que ese dato iba a importar después. Se quedó dormido casi de inmediato. Lo despertó un sonido. Era un sonido de raspado, metálico, persistente, que venía de algún punto del exterior del auto. No era un sonido de golpe, no era violento. Era pausado, casi deliberado. El tipo de sonido que hace algo que está explorando una superficie lentamente, moviéndose a lo largo de ella con cuidado, con interés. Miró el reloj. 11:50. 28 minutos habían pasado. El sonido se detuvo después de unos segundos. Él, todavía sumergido en el cansancio, tomó la decisión de no investigar. Era un animal, se dijo. Un animal inspeccionando el vehículo, atraído por el calor del motor o por el olor del interior.
Cerró los ojos. Se volvió a dormir. Lo despertó el mismo sonido. Esta vez eran las 12:40, 50 minutos después de la primera vez, y el sonido no se detenía. Era el mismo raspado metálico, moviéndose a lo largo de la carrocería del auto con esa misma lentitud deliberada, pero ahora con algo diferente en él. Una persistencia que no correspondía a la conducta de un animal. Los animales, cuando encuentran algo que no pueden abrir o comer, se van. Este sonido se quedaba. Miró por el espejo retrovisor. Alcanzó a ver algo. Solo un instante. Solo la fracción de segundo antes de que desapareciera entre los árboles. No pudo describir con precisión qué era. Solo que se movía, que se alejaba hacia el bosque con una velocidad que no había esperado y que antes de desaparecer entre la vegetación lo hizo de una manera que no se sentía como fuga. Se sentía como retirada, como algo que se aparta porque sabe que ya fue visto y ya no necesita seguir. Arrancó el auto, salió del pasto a la carretera y aceleró. No miró hacia atrás. No revisó si había marcas en la carrocería. No se detuvo a evaluar el daño o la ausencia de daño. Solo condujo. La curva estaba a menos de 100 metros. Cuando la dobló, el auto estaba ahí, estacionado al borde de la carretera, con la puerta del conductor completamente abierta, sin luces, sin nadie visible en su interior. La puerta abierta balanceándose levemente, como si el conductor hubiera salido hace apenas unos segundos, o como si la hubiera dejado así deliberadamente. Redujo la velocidad. No sabe explicar por qué. Quizás porque el cerebro humano, incluso en situaciones de miedo, mantiene una curiosidad que es difícil de apagar. Miró el auto. No había nadie adentro. No había nadie en el borde de la carretera. Solo el auto vacío y la puerta abierta y la oscuridad del bosque a ambos lados. Miró por el retrovisor. La carretera detrás de él estaba vacía. Y entonces, de la curva, salió corriendo un hombre. No caminando. Corriendo, con esa velocidad específica de alguien que tiene urgencia, de alguien que sabe exactamente hacia dónde va y necesita llegar. Corría directamente hacia el auto donde él estaba, con los brazos haciendo el movimiento de alguien que quiere ser visto, que quiere que el otro se detenga. Empezó a gritar. Las palabras que gritaba no eran de auxilio, no eran las palabras de alguien que necesita ayuda. Eran órdenes, directas, furiosas, sin espacio para interpretación. Oye tú, sal del auto, ahora. No salió del auto. Aceleró. No volvió a ver al hombre. No volvió por esa carretera durante mucho tiempo. No sabe si el auto con la puerta abierta seguía ahí al día siguiente, ni a quién pertenecía, ni qué hacía ese hombre corriendo en la oscuridad de una carretera desierta a casi la 1 de la mañana gritando que alguien saliera de su vehículo. No quiso saberlo. Hay preguntas que es más seguro no responder. Y hay sonidos, escribió al final, que uno escucha rascando la carrocería de su auto en la oscuridad, que no tienen una explicación satisfactoria disponible. Y que es mejor, mucho mejor, no quedarse el tiempo suficiente para encontrarla. Historia 3. La entrada de la casa. Usuario. /Ari_U_Serious. Publicado hace 12 años. La tercera historia tiene nombre de usuario. Ari, que sigue existiendo en la plataforma, o al menos su cuenta existe, aunque lleva años sin publicar nada. A veces la gente no borra las cuentas, solo deja de usarlas, como si cerraran la puerta de una habitación que prefieren no volver a entrar, pero tampoco están listos para demoler. Esto es lo que contó Ari. Era verano, de esas noches de verano donde el calor no desaparece con el sol y el único alivio es el movimiento, el aire en la cara, la sensación de avanzar aunque no sea hacia ningún lugar específico.
Ari y un amigo habían salido a dar una vuelta en bicicleta cerca de la medianoche. No era la primera vez que lo hacían. Hay algo en las ciudades de noche que las hace sentir diferentes. Más amplias, más silenciosas, con una lógica distinta a la del día. Las calles que de día están llenas de personas y ruido se vuelven de noche otra cosa. Algo más parecido a lo que eran antes de que llegara toda esa gente. Se separaron en algún punto de la tarde. El amigo tomó su camino de regreso y Ari quedó solo a unas 2 cuadras de su casa. Un recorrido corto, familiar, sin ninguna razón para ser otra cosa que lo que era. El final de una noche agradable. Había construcción en la zona. Los trabajos de algún tipo habían dejado la calle parcialmente bloqueada, y Ari tuvo que usar la acera en lugar del carril habitual. No era un problema. La zona estaba tranquila. Las calles estaban vacías excepto por él, excepto por el hombre. Estaba caminando solo, en la misma acera, en la misma dirección, a unos pocos metros adelante. Un hombre de unos 40 años, con esa apariencia que Ari describió como un poco desaliñado pero no sin hogar, que es una distinción importante. No era alguien que viviera en la calle, era alguien que había tenido, o que tenía, una vida con paredes y techo. Pero había algo en su apariencia que estaba fuera de lugar, algo que no encajaba del todo con el entorno o con la hora. La acera era estrecha. Ari iba en bicicleta a sus espaldas y no quería asustarlo. Era una consideración razonable, el tipo de consideración que la gente tiene cuando comparte el espacio público. Anunciar la propia presencia para no sorprender al otro. Dijo: «Oye, detrás de ti». El hombre se dio vuelta. La mirada que le devolvió no era de sorpresa. No era de molestia pasajera, del tipo que uno tiene cuando algo interrumpe el ritmo de un pensamiento. Era furia, directa, inmediata, de una intensidad que no correspondía a ninguna de las posibles provocaciones de la situación. Ari giró por su calle. Estaba a pocos metros de su casa. El hombre lo siguió, no disimulando, no guardando distancia, siguiéndolo directamente, aumentando el paso, con la voz elevada en lo que Ari describió como gritos. Gritos de contenido específico, que era un cabrón, que lo iba a matar, que iba a pagar lo que había hecho. Lo que había hecho era anunciar que venía por detrás para no asustarlo. Ari tomó una decisión en fracciones de segundo. Vivía justo al lado de la esquina, pero si doblaba hacia su casa, el hombre sabría dónde vivía. Así que siguió pedaleando. Dio vuelta a la cuadra en lugar de detenerse. Compró tiempo. Cuando completó la vuelta y miró calle abajo hacia su casa. El hombre estaba parado en su entrada. No en la acera frente a su entrada. En su entrada. Dentro del espacio que pertenecía a su propiedad. Parado completamente quieto, mirando la calle. Como si supiera exactamente cuál era la casa. Como si la información ya la tuviera. Los vio pasar de nuevo. No gritó esta vez. No dijo nada. Solo los miró. Eso fue lo más perturbador, escribió Ari. No los gritos, el silencio después de los gritos. La calma con que ese hombre estaba parado en la entrada de una casa que no era la suya, mirando la calle, esperando. Ari fue a la casa de su amigo. No volvió esa noche. 2 días después, la bicicleta que había dejado en el callejón junto a la casa había desaparecido. La policía no fue notificada hasta entonces. Lo que no está en el post original, pero que Ari menciona de manera lateral en un comentario posterior, es que durante varias noches después de ese día, revisó las ventanas antes de dormir. Que miraba hacia la calle desde adentro, con la luz apagada para no ser visto desde afuera. Y que hubo una noche, solo una,
en que creyó ver a alguien parado en la acera de enfrente, quieto, mirando hacia la casa. No pudo confirmar si era el mismo hombre. Era tarde y había poca luz, y quizás era solo alguien esperando. Alguien esperando el autobús, o fumando un cigarrillo, o simplemente parado porque tenía derecho a estarlo. Pero escribió que lo primero que pensó, en el instante antes de encender las luces y hacer que desapareciera lo que sea que hubiera ahí, fue que ese hombre nunca había ido a robar una bicicleta. Que la bicicleta había sido solo la excusa para volver. Eso es todo lo que dejaron escrito. 3 personas, 3 noches. 3 cosas que no se pueden dejar del todo en el pasado porque el pasado, al parecer, no siempre se queda donde uno lo pone. Las cuentas de 2 de ellos ya no existen. La de Ari sigue ahí, inactiva, como una puerta cerrada. A veces en los hilos más viejos de Reddit, la gente sigue dejando comentarios en estas historias. Personas que llegaron 12 años tarde y que escriben cosas como ¿estás bien? ¿O qué pasó después? Dirigiéndose a usuarios que ya no están. Nadie responde. Pero las preguntas permanecen ahí, flotando en ese espacio donde las cosas que se publican en Internet esperan, sin ninguna prisa particular, a que alguien las encuentre. Como ese olor en el bosque, como ese sonido en la carrocería del auto, como un hombre quieto en la entrada de una casa que no es la suya. Esperando. Si el video te ha gustado, dame un like y compártelo con tus amigos.